Parte número 5, resolviendo banco de preguntas de la materia de lenguaje y literatura. Vayamos a la pregunta número 61 que dice, ¿el núcleo del sintagma nominal es el? Esta pregunta en el anterior video les di como tarea y muchos respondieron que la respuesta correcta es el inciso B. En efecto, la respuesta correcta a esta pregunta es el inciso B, porque el núcleo del sintagma nominal, por lo general o casi siempre, es el sustantivo. Vayamos por la pregunta número 62, que dice, el Hijo de Dios, Jesús, predica en el templo. La palabra Jesús es modificador directo, modificador indirecto, aposición, complemento circunstancial. Bueno, la respuesta correcta a esto es el inciso C, aposición. Aposición es cuando nosotros damos una información extra. Vayamos a la pregunta número 63 que dice, ellos se encontraban lejos de la ciudad. El adverbio es. Para responder a esta pregunta debemos de saber adverbios, ¿sí? Entonces vayamos descartando las palabras que no son adverbios. Ellos no es adverbios, es un pronombre personal. Se encontraban, no, porque esto es un verbo. Lejos, lejos sí es un adverbio. De es una preposición, no puede ser un adverbio. La es un artículo, ciudad es un sustantivo. Bueno, tenemos entonces lejos como adverbio. Entonces, el inciso C es la respuesta correcta. Muy bien, continuemos con la pregunta número 64, que dice, hoy viajaremos, tiene complemento circunstancial de. Tenemos aquí el verbo y recuerden que los verbos crean los diferentes complementos. Hay complementos directos e indirectos, circunstanciales, complementos agente, etc. Y bueno, y en este caso tenemos un complemento. Complemento circunstancial de tiempo. Hoy, mañana, pasado, etc. son complementos circunstanciales de tiempo. En ese sentido, el inciso B es la respuesta correcta a la pregunta número 64. Vayamos a la pregunta número 65, que dice, pero, porque, ni, son, preposiciones, conjunciones, interjecciones, adverbios. Vayamos descartando opciones. No puede ser adverbios porque en ninguno de los 7 clases de adverbios no encontramos el pero, el por qué, ni. Interjecciones, no. Recuerden que las interjecciones, por lo general, bueno, siempre tienen que venir con signos de admiración y palabras como esto. Oh, wow, uf, sas, hola, etc. Una conjunción, sí. Esta es la respuesta correcta. Inciso B es la respuesta correcta a la pregunta número 65. Porque, pero, porque, ni son conjunciones que nos sirven para unir una oración simple con otra oración simple. Bien, vayamos a la pregunta número 66. En otras soñarán con este amor. El sujeto es. La respuesta correcta a esto es inciso A. Otras, que serían el sujeto de la oración. Vayamos a la pregunta número 67, que dice, los verbos que pertenecen a la primera conjugación son tener, comer, vivir, sentir, hablar, cantar, subir o beber. Bueno, recordemos un poco cuáles son de la primera conjugación, de la segunda conjugación y de la tercera conjugación. De la primera conjugación tenemos aquellos verbos que terminan en ar, que serían los primeros. Los segundos son aquellos que terminan en er. Y la tercera conjugación son los que terminan en ir. Por lo tanto, busquemos esto, verbos que terminen en ar. Y tenemos en el inciso C,
Por lo tanto, esta es la respuesta correcta a la pregunta número 67. Bueno, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a este canal que estaremos subiendo más contenido y pronto estaremos subiendo de las otras materias. Pregunta número 68. En María cantó, ¿la persona de conjugación es? ¿En qué persona está conjugado este verbo que dice cantó? Bueno, pues está en primera singular, segunda singular, tercera singular o primera plural. Bueno, analicemos esto. María, si lo reemplazamos por el pronombre, sería ella. Es singular. Por lo tanto, es tercera persona en singular. Por lo tanto, inciso C es la respuesta correcta. Vayamos a la pregunta número 69 que dice, no, nunca, jamás. Son conjunciones, preposiciones, adverbios o adjetivos. Vayamos descartando opciones. Conjunciones, no. Tenemos 5 clases de conjunciones y en ninguna de ellas tenemos no, nunca o jamás. Preposiciones, no. No son preposiciones la palabra no, nunca, jamás. Así que descartamos esta opción. Adverbios, sí, son adverbios. La palabra no es un adverbio de negación. La palabra nunca, de igual manera, es de negación. Y la palabra jamás también es un adverbio de negación. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Vayamos por la pregunta número 70, que dice, en iremos al campo, la palabra al es un adjetivo posesivo, un pronombre personal, un artículo contrastado o una preposición. Bueno, esto es un verbo para hacer un análisis morfológico y campo es un sustantivo. Entonces, al, ¿qué tipo de palabra será? ¿Es un adjetivo posesivo? No lo es, porque los adjetivos posesivos son mi, tú, su. Pronombres personales, tampoco, porque los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, ustedes, etc. Artículo contrastado, sí. Esta es la respuesta correcta a la pregunta número 70. Bueno, tenemos aquí a más el, que esto forma al. Entonces, inciso C es la respuesta correcta a la pregunta número 70. Vayamos por la pregunta número 71, que dice, mi vida, tu fe, su esperanza. Tiene adjetivos personales, demostrativos, posesivos o pronominales. Bien, los adjetivos que en este caso serían mi, tú y su. Y acabamos de decir en la pregunta número 70 que estos serían adjetivos posesivos. Inciso C, la respuesta correcta. Bien, vayamos a la pregunta número 72 que dice, María canta con su hermano. ¿Tiene complemento? Tenemos el sujeto de la oración y tenemos el predicado. Y aquí tenemos el verbo y recuerden que el verbo es el que crea los diferentes complementos. ¿Qué complemento será? Canta con su hermano. Aquí tenemos una clave que dice con. Entonces estamos hablando de compañía. Entonces, ¿en qué inciso tenemos? Aquí en el inciso C. La respuesta sería complemento circunstancial de compañía. ¿Con quién canta? Con su hermano. Complemento circunstancial de compañía. Vayamos a la pregunta número 73 que dice, vayamos por la pregunta número 73 que dice, el beso es el eco suave de un canto. Tiene un verbo no pronominal, reflexivo, copulativo o recíproco. La respuesta A es incorrecto, no puede ser también reflexivo y sí, es copulativo. La respuesta correcta es el inciso C.
Vayamos a la pregunta número 74, que dice, el carpintero barniza los muebles. El verbo es, tenemos barnizar. Este verbo, ¿qué clase de verbo es? ¿Es un verbo intransitivo? ¿Es copulativo? ¿Es transitivo o reflexivo? No puede ser intransitivo, así que no puede ser la respuesta correcta. No puede ser copulativo. Recuerden que los copulativos solo son 3, ser, estar y parecer. Transitivo, sí. Esta es la respuesta correcta a la pregunta número 74. Pregunta número 75. Llovió a torrentes hoy. ¿Tiene el verbo? ¿Qué clase de verbo es el verbo llover? ¿Será un verbo copulativo? ¿Será un verbo reflexivo? ¿Será impersonal o será reflexivo? Déjame en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a este canal. Hasta el próximo video.